Es un privilegio saludarlos en el nombre del Señor en esta oportunidad y al mismo tiempo también compartir el agradecimiento al Señor por este espacio el cual ha sido habilitado para nuestra edificación espiritual. Gracias al Señor y gracias a su palabra, a través de la cual podemos crecer en nuestra vida espiritual. Podemos caminar por el sendero de fe y obediencia al cual hemos sido llamados con un llamamiento santo, celestial y supremo por el Señor. Es un gran gozo saludarlos, estimados hermanos. Gracias por sus saludos también, pero también mucho más gracias por sus oraciones para que el Señor nos siga ayudando. En esta oportunidad quiero invitarlos con la ayuda del Señor a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Ahora nos corresponde ver el versículo 4. Allí estaremos meditando en la vida de un varón que después de muchísimos años, cientos de años, su vida sigue siendo un gran ejemplo también para el creyente que quiere caminar en la vida de fe y obediencia, el creyente que quiere ser un verdadero adorador para el Señor. Por lo tanto, vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a meditar en el versículo 4. Lo leemos en el nombre del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es bendita la palabra del Señor. Miren qué interesante es la palabra de Dios, que solamente con un versículo nos describe de una manera maravillosa la vida de Abel, lo que él dejó para testimonio delante de Dios y, por supuesto, delante de sus padres. En esta oportunidad también quiero decirles de que no es muy sencillo hablar de la vida de Abel si no tomamos en cuenta el libro de Génesis. Allí tenemos que precisamente encontrar los detalles que nos van a revelar la conducta de Abel y la conducta de Caín también. Es necesario estudiar ambas vidas para a partir de allí establecer un contraste, una contraposición que nos pueda mostrar en realidad la naturaleza de Caín, así como la naturaleza de Abel. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 4 y vamos a ver allí solamente una parte de la palabra del Señor, que será, creo yo, suficiente para encontrar los detalles que necesitamos para esta reflexión bíblica. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es bendita la palabra del Señor. He interrumpido a propósito la lectura hasta acá para utilizar de una manera racional el tiempo y también con la confianza que conocemos el desenlace de esta historia, es decir, la parte final, la tragedia causada por Caín. Teniendo en la mente ambas citas bíblicas, entonces encontramos que en realidad si hablamos de Caín, estamos hablando no solamente del primer varón que nació en la tierra a la manera que nosotros nacemos, sino también del primer homicida. Caín en sí es el reflejo de la consecuencia del pecado que sus padres habían tenido en el huerto del Edén, es decir, el pecado introducido en la vida humana comenzaba ya con sus manifestaciones. Claro, el pecado iba a ir en una espiral progresiva y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Es también importante mencionar que cuando hablamos de Abel, el Señor lo mencionó cuando él estaba en esa interacción con los intérpretes de la ley. Él mencionó a Abel. En Lucas capítulo 11 aparece como profeta. En Mateo 23 el Señor le menciona una característica y esto es justo. Obviamente cuando la palabra del Señor habla de justo, de hombres justos, no habla de justicia propia, sino habla de esa justicia que viene de Dios, que nace en Dios, esa calificación que Dios da a través de la fe y por supuesto ya de una vida en donde la justicia es una práctica permanente para el creyente. Igualmente el tema de Abel, como vimos en el versículo 4 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ahí lo encontramos descrito como un hombre de fe y un hombre que es un fiel adorador a Dios. Dicho esto, entonces es importante que podamos entender: el fracaso de Caín no se debe a la falta de oportunidades. El hombre siempre tiene una excusa, siempre tiene un pretexto. Siempre el hombre practica la autojustificación. Siempre tiene una explicación para sus errores. La explicación es que o es a consecuencia de su crianza o es a consecuencia podríamos decirle de los que lo rodean, o porque en algún momento lo que hace él lo hacen los demás también. En fin, siempre hay una manera de justificar aquello que es injustificable delante de Dios. Cuando hablo de oportunidades es porque ambos se acercan a Dios como sacerdotes en ese tiempo. Ellos mismos van a presentar la ofrenda. En segundo lugar, hay una ofrenda. Ambos tienen la oportunidad de presentarla. No tienen ninguna limitación para poderlo hacer. En tercer lugar, ambos desean sin duda agradar a Dios. Uno quiere agradar a Dios a su manera, a lo que él cree, a lo que él quiere. Otro quiere agradar a Dios conforme las instrucciones que Dios ha dado, y esto es muy importante. Y por si fuera poco, cuando hablamos de similitudes entre ambos hermanos, también encontramos que ambos han recibido la misma información.
debemos pensar que es imposible que a esa fecha Adán y Eva no hayan informado a sus hijos de todos aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en el huerto del Edén. Sin duda alguna, ellos han sido muy bien informados de la experiencia de Adán y Eva con la caída en el pecado, pero también con haber sido beneficiados por la gracia y la misericordia de Dios. Como Dios les dio una provisión cuando ellos quisieron vestirse a su manera, con sus propias justicias. Dios los vistió con la justicia de Él, que es el símbolo que encontramos con la túnica de pieles, y que nos habla de un sustituto que fue sacrificado para que ellos se vistieran con lo que Dios había preparado para ellos en su gracia después de la caída. Así que entonces entendemos de esa manera que ambos han tenido las mismas oportunidades, han recibido la misma información. Ahora, de alguna manera el texto bíblico que leímos en Génesis capítulo 4 nos muestra que Abel preparó cuidadosamente su ofrenda. Estimados hermanos, el cuidado en preparar algo para Dios es un ejercicio, vamos a decirlo, invisible, porque primero se mueve en lo interior. Primero le creemos a Dios y estamos dispuestos a obedecer, y después ese ejercicio se vuelve visible a través de las actitudes que cada persona tiene a la hora que se acerca a Dios. Cuando hemos leído la manera como Caín preparó su ofrenda, la palabra del Señor no nos ha dicho que él preparó de las primicias de la tierra, o tampoco tuvo el cuidado suficiente para traer, vamos a decirlo, de lo más especial. Esto también revelaba el ejercicio interno de Caín. Ya era una muestra de lo que él en sí era, como un hombre que no estaba con el propósito de agradar a Dios como Dios mismo lo había instruido. No nos olvidemos del texto bíblico que aparece en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, ya les estoy colocando como punto principal el elemento esencial que hizo y que marcó la diferencia en aquel entonces. Cuando hablamos acerca de querer agradar a Dios, es también muy importante que tengamos presente lo que aparece en el primer capítulo del libro del profeta Isaías, pero también en el primer capítulo de Malaquías. Allí hay, creo yo, Dios nos ha dejado grandes detalles. La primera aplicación obviamente es para el pueblo de Israel. A él se dirige el Señor. Cuando el mismo Señor dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 1 y versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, son igualmente, dice el Señor, no puedo soportar ya, lo aborrece mi alma, me son gravosas. Es decir, Dios definitivamente no estaba recibiendo las ofrendas de un pueblo que mientras se presentaba a Dios vivía en iniquidad, vivía en total desobediencia, no agradaban a Dios. Así que lo que ellos mismos ofrecían exteriormente no estaba revelando lo que había en su corazón.
Este es el problema. Ellos no estaban viviendo la vida de fe y obediencia como pueblo escogido de Dios, no lo estaban agradando. Por eso es que encontramos el versículo 18. ¿Quiénes no sabemos el versículo 18 del capítulo 1 del libro del profeta Isaías? Mis hermanos, yo sé que se utiliza mucho en mensajes evangelísticos, pero la primera aplicación es para el pueblo de Israel. Ellos necesitaban saber lo que Dios pensaba de ellos. Dios iba más allá de las apariencias. Dios iba más allá de la vana ofrenda, una vida de mera religiosidad, de costumbres, una vida de moverse solamente en el estilo de vida, en los hábitos mecánicos de una vida ya sin sentido y sin propósito para Dios. El versículo 18 ya sabemos que Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Está hablando al pueblo de Israel. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay un fuerte llamado de atención. De veras, a aquel que quería obedecer a Dios tuvo la grande oportunidad de saber que Dios no se estaba agradando de él. Mis hermanos, nosotros podemos agradar al mundo entero si queremos, pero si estamos desagradando a Dios, de nada sirve. Podemos ser buena gente, simpáticos, podemos ser bonachones con los demás, y eso creo que es bueno. Sin embargo, el punto principal es que nuestra relación con Dios tiene una base, tiene un camino, y es el camino de fe. Le creemos a Dios, por eso le obedecemos. No podemos decir que vivimos una vida de fe y no estamos en obediencia al Señor y a su palabra. Bueno, ¿qué sucedió con Caín para ir finalizando el tema de Caín? Dice la palabra del Señor que cuando él no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, es que Dios está uniendo tanto el tema de la ofrenda como el tema del oferente. Ambos son lo mismo, no se pueden despegar, no se pueden separar. La ofrenda es parte de lo que yo soy. Es simplemente una manifestación de lo que yo internamente vivo delante de Dios. Cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de todo sentido, comenzando con lo que dice Romanos capítulo 12, la ofrenda de nuestro propio ser entregado en una vida agradable al Señor, en un sacrificio vivo y santo delante del Señor. Bien, entonces, ¿qué sucede con Caín? La palabra del Señor nos dice que decae su semblante y Dios se da cuenta. Ahora, esto que sucede con Caín no sucede por mera coincidencia o por casualidad o porque esto se haya producido en ese momento precisamente. No, simplemente Caín está revelando su propia naturaleza, está manifestando lo que él es. Solo se hace visible lo que este hombre en sí es. Yo puedo asegurarles que realmente por la palabra del Señor, Caín no solamente no agradó a Dios con su ofrenda, sino que su vida no era agradable a Dios. Y entonces Caín se introduce en una espiral peligrosa, en la cual Dios le advierte y le pregunta, haciendo uso de su gracia y su misericordia: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Mire, Dios le está diciendo, si tú actúas correctamente, si tú te das cuenta lo que yo quiero, dice Dios, tú serás honrado también. El problema es que lo que tú estás haciendo el día de hoy, dice Dios, no me agrada, no es lo que yo te he pedido. Y aquí combinamos las palabras que dice el profeta Isaías: me estás trayendo vana ofrenda, no estás haciéndolo como yo te lo he pedido. Tu ofrenda está desprovista del elemento esencial de la fe. Bien, mis hermanos,
Caín no se pudo detener ya. Es ese resentimiento de lugar al rencor y al odio. Y el odio, el deseo de matar a su hermano como finalmente lo consumó. Pero ¿qué sucedió entonces? Bueno, la verdad es de que la vida de Caín refleja lo que realmente él fue. Ahora, el tema de Abel llama mucho la atención. Nos preguntamos, ¿qué nos enseña la vida de Abel para este tiempo? Y es muy importante reflexionar lo siguiente. La promesa de la simiente fue en realidad para todos los hombres, todas las dispensaciones, todas las generaciones. Y quiero decir con esto que la provisión de Dios ha estado disponible para todos en todo tiempo. Pero a partir del asesinato de Abel, los hombres se separarían en dos grandes grupos: justos y pecadores. Justos no como la justicia propia, sino la justicia que viene de parte de Dios, la justicia que es por la fe. Recordemos Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Y también recordamos que la vida de Abel nos habla en primer lugar de la necesidad de un sacrificio expiatorio por los pecados. Y en segundo lugar, el elemento esencial a partir del cual podemos vivir una vida agradable a Dios, que es la fe. No podemos olvidar esto. La vida de Abel predica a través de sus acciones. Abel comienza con fe. Su fe se mueve. La fe de Abel es una fe activa, es una fe real. Es una fe, como dice Pablo a Timoteo, es una fe genuina, una fe sincera. Sigue con las buenas obras que produce la fe y luego, por supuesto, alcanza la justificación. Por el contrario de la vida de Caín, Caín inicia con incredulidad, siguió con rebeldía y, por supuesto, termina con el asesinato de su hermano. Por eso el camino de Caín, como dice Judas 11, es el camino que la sociedad sin Dios hasta el día de hoy vive. Es un camino impregnado de incredulidad, un camino de violencia, de rebelión, de conflicto permanente. Es un camino de aquellos que buscan la paz, que buscan el bienestar, pero eso sí, lejos de Dios. Es aquellos que desean la bendición, pero no están dispuestos a someterse a la fe y a la obediencia a Dios. También debemos recordar cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios no es que quiera ser informado porque Él lo ignora. Dios sabe todo perfectamente. Él conoce a Caín desde el principio, desde antes de su ofrenda, por supuesto. Y cuando Él le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta es muy similar a la que le hizo a sus padres en el huerto del Edén. Allí Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Tampoco porque él ignorara realmente lo que había sucedido. En realidad esas preguntas aún están impregnadas de gracia. Y esas preguntas lo que Dios pretende es remover el corazón, la conciencia de Caín en este caso, para que se dé cuenta la magnitud de lo que acaba de suceder y que también tenga oportunidad para el arrepentimiento. La verdad, cuando Dios le dice a Caín, mira lo que has hecho, lo que acabas de cometer, Dios aún pretende que Caín haga ese examen y se arrepienta sinceramente. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta expresión tiene una amplia aplicación, que en primer lugar aquellos que destruyen la vida de otros con tal de satisfacer sus propios deseos
Dios lo tomará en cuenta, Dios lo juzgará también. En segundo lugar, la sangre de Abel es la sangre que clama, la sangre derramada. Es un clamor persistente y continuo. Una forma de entenderlo es que continúa clamando, es un testimonio. Es un testimonio de alguien, del alma que pide justicia a Dios, como el ejemplo que encontramos en el Apocalipsis capítulo 6. La dureza del corazón de Caín hace que él no se arrepienta. No hay ninguna señal de arrepentimiento en él. Y eso hace que él sea sujeto de la maldición de Dios, algo que no sucedió con Adán en el huerto del Edén. Dios ya no puede hablar a Caín en misericordia, sino en juicio. Él tiene cauterizada la conciencia, no tiene ninguna reacción. La sentencia que Dios le dicta es que iba a andar errante, pero Caín, en lugar de ser consciente, como le decía, de su tragedia, de la situación difícil que él vive, él más se fija en la magnitud del castigo de Dios. Parece que Caín hasta se victimiza, como que quisiera protestarle a Dios. Y le dice Caín: grande es mi castigo, grande es para ser soportado. Definitivamente, la vida de Caín no tendría vuelta atrás. Había recibido grandes oportunidades, pero él la desperdició. Él quiso buscar a Dios a su manera, quiso hacerlo a su parecer, a su capricho. Él quiso sujetar a Dios a sus pensamientos, y esto es imposible, estimados hermanos. Estamos llegando a una parte muy importante, que es la conclusión. Para poder configurar adecuadamente el pensamiento final de esta lectura bíblica, es necesario que demos otra lectura a la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 4, lectura con la cual iniciamos esta reflexión. Lo leemos nuevamente con la ayuda del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Prestemos mucha atención. ¿Quién es el que califica el testimonio de Abel? Y finaliza diciendo la palabra del Señor: dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y finalmente dice: y muerto aún habla por ella. El camino de Abel es el camino correcto, es el camino de la fe. El camino de Abel tomó la mejor provisión, la fe en Dios, el aferrarse a la gracia y la misericordia de Dios para obtener la justificación. Por el contrario, Caín siempre fue sujeto de sus propios pensamientos, esclavo de sus propias emociones, que lo arrastraron hasta un triste desenlace de su vida. En el Salmo número 51 y verso 17, David nos expresa un pensamiento muy hermoso. ¿Qué dice allí? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Abel, en su sacrificio, aceptó por la fe la sustitución, y sabía que esta sustitución solo podía venir de parte de Dios. Él no se amparó nunca en sus virtudes, sino en la gracia de Dios. Y por eso la palabra del Señor lo llama Abel el justo, porque fue justificado por Dios. Abel, en realidad, en la vida de Abel está asociada la fe y la justicia también, y es evidente. Esa justificación él cumplió, como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 y versículo 38, porque el justo
por la fe vivirá. Por otro lado, también es muy importante que tengamos en cuenta que el sacrificio de Abel muestra la genuina adoración, cómo debemos adorar a Dios, y la verdadera adoración que viene del hombre de fe lo hace no apoyado en su propia obra, sino lo hace apoyado en la obra de Dios. La verdadera adoración, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24, es en obediencia, en espíritu y en verdad. La adoración, mis hermanos, no es una actividad, sino es una actitud. Es un ejercicio que nace en lo interno y que se hace visible externamente. Muchas veces creemos que solo adoramos a Dios al estarle cantando en una reunión de iglesia. Este es un pensamiento pobre, es un pensamiento reducido de la adoración. El creyente inicia una verdadera adoración con la entrega de una vida personal como un sacrificio vivo, tal y cual lo expresa Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12. Os ruego pues, hermanos, que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos damos cuenta de ello. La verdadera adoración comienza en nuestro propio ser, con una vida de fe y obediencia al Señor. Y aquí hay un pensamiento esencial también. La verdadera fe se perpetúa en aquellos que la poseyeron. La fe de Abel, claro que nos sigue hablando después de su muerte. Sin embargo, hay una sangre mucho más preciosa que la sangre de Abel. Hay una sangre sublime, superior, y es la sangre de Cristo. El valor de la sangre de Cristo es incuestionable. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, derramándose en un sacrificio expiatorio por el pecado en la cruz. Ese es el más grande valor que podemos encontrar. Y la sangre de Cristo, su Hijo, como dice Juan, nos limpia de todo pecado. Es por la fe en Cristo que nosotros somos justificados. Es por la fe en Cristo que entramos por la puerta de la gracia y la salvación. ¿Tú has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Tú te has despojado de tu justicia propia? ¿Te has despojado de tus propios pensamientos, de tu forma de querer agradar a Dios, de tu manera de ser, y te has aferrado al camino de fe y obediencia al cual Dios llama al hombre hoy? Si es así, gracias al Señor. Por eso repetimos el pensamiento que constantemente hemos venido repitiendo en esos estudios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esperamos que el Señor nos vuelva a permitir una nueva oportunidad para continuar en el deleite de la meditación bíblica. Mientras tanto, mi deseo es que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Hasta pronto.